¿Qué quiero decir yo con vivir una peli de Disney? Miren, la semana pasada dije un par de veces que había gente que tenía una visión Disney de la realidad que me parece enormemente peligrosa. Es una forma de referirme a la conspiranoia sin usar la palabra conspiranoia. ¿Por qué? Es ver el mundo como resultado de la operación de personajes malévolos con poderes extraordinarios que lo controlan todo. Es decir, donde un incendio no puede ocurrir porque hubo un descuido, porque hubo calor, porque hay sequedad, porque la yesca se enciende sola bajo ciertas condiciones, como lo hemos visto en todo el mundo todos los años en la época de incendios forestales. Pero la gente no acepta eso, quiere un culpable. Llovió mucho, ¿quién es el culpable? Cayó un relámpago y me rompió mi árbol. ¿Quién es el culpable? Buscan culpables. Es una visión Disney que yo caracterizo así. Mire, ¿quién tiene la culpa? ¿Por qué le pasó todo lo que le pasó a Blancanieves? Porque había una bruja mala. Y a la Sirenita, porque había otra bruja mala. Y a la Cenicienta, porque su madrastra era mala. Y a la Bella Durmiente, porque hay otra bruja mala. Y Peter Pan, pues por todas sus broncas eran por Capitán Garfio, pues si no vivía en el paraíso. Y Aladino, pues tenía Jafar, se llamaba, ¿no? Creo yo. Y al pobre de Simba, claro, Scar. Es decir, principalmente por la línea de arriba, hay mucha gente que tiene una tendencia idiota a sentirse una princesita Disney. Y a sentir que todo cuanto ocurre es la operación de una bruja mala. El gobierno, el capitalismo, el feminismo, el machismo y el patriarcado. La química, las farmacéuticas, BlackRock, Estados Unidos, los comunistas. Es decir, tiene que haber en su estrechísima visión del mundo de princesitas Disney, tiene que haber un villano que es el culpable de lo que nos pasa. No nos pueden pasar las cosas ni por error nuestro, ni nos pueden pasar cosas porque pasan, porque hay cosas que pasan porque pasan. Venía yo caminando y me cayó un asteroide. Ah, es que el sistema de prevención de asteroides del gobierno está mal porque el ministro es de izquierda, no de derecha. No, hay cosas que no tienen una bruja mala que las esté controlando. El simplismo de fingirse una princesita Disney. Y los de abajo, a su manera, son princesitas Disney los tres. Te lleva a no entender el mundo que te rodea, a asumir explicaciones simplistas y a aceptar cualquier conspiranoia que te venga a ofrecer el tarado de turno o el manipulador de turno. ¿Por qué hay incendios? Porque el PSOE no hace lo que debe. No, mira, hay incendios porque hay incendios. ¿Se hizo toda la prevención que se podía? Pues sí, pero el PP la impidió, entonces ya no es culpa del PSOE. Cuidado, es del PP. Pero bueno, en otros lugares se hizo toda la prevención que se pudo y sin embargo se produce el incendio. ¿Cómo puedes poner todos los vigías, todos los cuidadores en las playas para evitar que la gente se ahogue y alguien eventualmente se ahoga? No puedes prever todas las incidencias y eventualidades que se desarrollan en el planeta. Bueno, hay que entender las causalidades antes de atribuirle todo a la bruja mala. Y mucha gente vive solamente de atribuirle todo a la bruja mala. Greta Thunberg es una princesita Disney. Claro, sí, la gente no quiere hacer las cosas, pues son malos. No hay una serie de circunstancias, de elementos, de asuntos, de datos que te indiquen por qué las cosas no están avanzando a la velocidad que querríamos que pasen. Entre otras cosas porque algunos son tontos más que malos. No.
que son malos. Hasta se puede enojar contra ellos y hacer berrinche. Feijóo es la bella durmiente, ¿no? Todo lo que pasa en España es culpa del PSOE. Oye, se murió mi gato. Claro, el PSOE es que el sistema de prevención de gatos que debería haber ya puesto en acción, no lo ha hecho. Es una visión infantil, tonta, irracional y muy, muy, muy peligrosa. Y eso es lo que quería decir cuando en lo sucesivo hable yo de una visión Disney del mundo, me refiero pues precisamente a esto.